Lucas capítulo 22. Terminamos el domingo pasado hasta el versículo 30, así que ahora leemos del 31 al 38. Y dice Jesús, recuerden que es después que ellos venían discutiendo sobre el tema de quién sería el más importante entre ellos. Y Jesús les enseña que el más importante es el que sirve. Jesús dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó: cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora, les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumple la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Amén. Padre, bendice tu palabra en esta mañana y pedimos, Señor, que vos nos puedas estar hablando, Señor, directamente a las cosas que están sucediendo en nuestra vida y cómo vos lo querés aplicar a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, qué momento, o qué tremendo, pero ya me autocensuro decir qué tremendo porque después me toma el pelo. Que seguimos en la misma conversación, hace como 3 o 4 domingos seguimos, 3 domingos, seguimos en esta misma conversación que sucedió todo en el aposento alto, y hasta yo les diría que en Lucas tenemos una versión casi que reducida de lo que en otros evangelios, como Juan nos cuenta, de lo que sucedió en esa cena y en la sobremesa y en la previa de esta última cena de Jesús con sus discípulos, antes de ser entregado, antes de ser traicionado, antes de sufrir esa muerte que sería para tomar nuestro lugar. Y de nuevo, tenemos que pensar, aunque en sus Biblias están separados, ¿no? Como un nuevo párrafo y a veces como pareciera que cambia de tema, le ponen un título distinto. A veces nos vemos tentados a leer estas secciones así por separadas. Y bueno, y está bien más que nada ahora al predicar, ustedes saben que sí, a veces se me va el tiempo con 10 versículos, no vamos a leer capítulo entero, pero en realidad no podemos olvidarnos, no podemos dejar de lado lo que viene sucediendo. No podemos dejar de lado el hilo, y aparte un poco tan sorprendente en algunas cosas, de lo que viene sucediendo en esta conversación, en esta cena entre Jesús y sus discípulos. Jesús primero les anuncia su muerte, les muestra el símbolo del vino, del pan, que hoy también vamos a utilizarlo para recordar a nuestro Señor. Y enseguida de eso, mientras hablaban de eso y mientras Jesús les abrió su corazón y les dijo, aparte entre nosotros está el mismo que me va a entregar y me va a traicionar, se pusieron a discutir sobre quién podría ser el más importante entre ellos. Y eso fue un poco lo que estuvimos reflexionando el domingo pasado. Y por eso no es casualidad que frente a la enseñanza de Jesús, de que no es que, bueno, acá somos todos iguales, acá no hay mayor. No, Jesús no estaba planteando este sistema de anarquía, de que no pasa nada, no existe el liderazgo, sino que dice, no, hay liderazgo, pero lo que va a caracterizar a aquellos que lideren es aquellos que más van a servir, o eso debería ser la marca de alguien que realmente busca honrar a Cristo. Y esto es un gran desafío para cualquiera de nosotros a quienes Dios ha llamado a tener algún lugar en el liderazgo. Y es un desafío para cada hijo de Dios que hemos sido llamados a imitar a Cristo. Hemos sido llamados a servir y amar a los demás. Porque aunque no tengamos un título oficial de liderazgo en ninguna cosa,
Sí sabemos que la Biblia lo único que le pide a los líderes es que sean de ejemplo, o que aún lo mismo, pero con una vara más alta, digamos, que al resto. ¿Por qué? Porque debemos ser ejemplo. Por lo tanto, no es que ahora, bueno, los líderes deben servir y al resto entonces estamos para que nos sirvan. No, sino esto es un recordatorio de que la vida del Hijo de Dios es una vida de servicio. Y entonces es que Jesús mira a Pedro, mira a Simón, y hay un juego interesante de que comienza llamándolo Simón y después vuelve a referirse a él como Pedro. Y vamos a ver un poquito eso. Y pareciera que Jesús cambia completamente de tema, pero en realidad Jesús va a ser, un poco entre líneas ya nos empieza a hablar y empieza a develar este rol de liderazgo que le está dejando a Pedro entre los apóstoles. Miren qué interesante, le dice Simón, Simón. Le repite su nombre 2 veces. Esto siempre es hecho de una forma de énfasis, de solemnidad, de darles a entender, mirá que lo que les voy a decir ahora, o lo que te voy a decir ahora es algo serio. Se lo está diciendo a la mesa, se estaba dirigiendo a él, pero todos escuchaban. Y algo que me sorprendió, ¿vieron cuando uno vuelve a leer un pasaje y dice, yo esto me lo acordaba completamente distinto? ¿No les ha pasado, no? Que dicen, che, esto era ahí, y de repente decís, esto porque estoy leyendo la NTV, Amor en la Reina Valera. No, y era así. Yo estaba convencido, esto tiene un nombre, se le llama el efecto Mandela, se le llama, medio larga la historia, pero es cuando todos a veces solemos como tener un recuerdo de algo que al final no era así, ¿no? Y yo estaba seguro que Jesús le había dicho, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. Y creo que la confusión es lógica porque nosotros de lo que más nos acordamos es de lo que sucede después, que Jesús le dice acá, que Pedro le iba a negar. Sin embargo, le habla solamente a Simón y le dice, Simón, Satanás ha pedido para zarandearlos a todos ustedes. Y algo que sucedió. Vemos como esta lupa sobre Pedro, de cómo lo seguimos a él y cómo vemos su negación y vemos toda esta profecía de Jesús de que el gallo iba a cantar cuando él le negara 3 veces. Pero en realidad, si nosotros observamos la historia, todos le abandonaron. El único que más o menos medio enseguida le siguió lo más de cerca posible fue Juan, que después hasta estuvo al pie de la cruz mientras Jesús estaba siendo crucificado, y bueno, y otras cosas que veremos más adelante. Pero en sí, en el momento que fue entregado, todos se dispersaron, todos huyeron. Entonces, no es solamente Pedro, sino que Jesús le estaba hablando a Pedro de lo que iba a suceder con todos. Y hay algo interesante ahí Jesús, en este acto tan simple, ya está denotando esto de cómo a él lo iba a poner en un lugar de liderazgo, por lo que viene después, por el motivo que le está diciendo esto específicamente a Pedro. Entonces, cuando dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, primero, esto nos tiene que hacer pensar y recordar varias cosas. Lo primero que nos tiene que recordar es que para que esto pudiera suceder, Satanás tuvo que pedirle permiso al mismo Dios para poder meterse con sus apóstoles. ¿Hay alguna otra historia en la Biblia que nos haga recordar algo similar? Que nos haga decir, esto me suena conocido de otro lado. Jairo ahí, ¿eh? Job, excelente. Bueno, ahí, poniendo los dos ahí. Bueno, Jairo levantó la mano, estuvo más prolijo ahí, pero bueno, está. Lo veremos. Con Job sucede exactamente lo mismo. Entonces, esto, yo creo que Lucas deja este detalle ahí, algo que Jesús dijo, pero que Lucas decía incluir, para que en nuestra mente automáticamente hagamos esa conexión y digamos, esto ya sucedió algo así en otro lugar. Y cuando vamos a la historia de Job, tenemos un panorama ampliado de cómo algo así podría haber sucedido. Y en Job capítulo 1, tremendamente recomendable también, que aunque creamos recordar más o menos de qué se trata la historia, vayan, búsquenlo, un capítulo fascinante que creo que nos dejaría muy sorprendido por muchas cosas. Vemos a Satanás, ese título que como vimos el otro día significa literalmente el opositor, el que está en contra, el que lleva la contra, ¿no? Así me decían los profesores a mí en el liceo.
Yo era el contra, ¿no? El que siempre le encontraba algo para discutirle a los profesores. Bueno, entonces ahí entra Satanás en la sala de profesores. No, entra Satanás delante de la corte del trono de Dios, con Dios sentado en su trono y la hueste de los ejércitos celestiales. Y empieza a pedirle a Dios que le deje meterse con la vida de Job. Y no, esta no es una predicación sobre Job, entonces no vamos a entrar en todos los detalles, pero es fascinante porque realmente él va pidiendo acceso a cosas sobre las cuales Dios tiene completo control y soberanía y protección. Y Dios le va dando permiso a Satanás para hacerlo. ¿Para qué? Para que Job pueda ser probado. Y esa historia, esa situación, su vida, todas las tragedias que le iban a suceder, que no fueron causadas por Dios, pero sí podemos decir que fueron permitidas por Dios, pudieran ser utilizadas por Dios para que Job lo conociera mucho más, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cosas similares podemos ver nosotros en la historia de Pedro. Entonces es Satanás el que viene, el que tienta, el que sacude, esta imagen de zarandear el trigo, ¿no? Es cuando uno agarra un manojo, nunca agarró un manojo de trigo, pero pensémoslo con otra cosa, ¿no? Hace poco vi un video de estos medios virales ahí en las redes, de unas máquinas que hay como unos tractores que usan para cosechar árboles frutales. No sé si han visto ahí como algún video, ¿no? De que por lo general hacían acá en Canelones está lleno de cultivos, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, por un montón de gente va a la zafra, va y cosecha, ¿no? Pero ahí en el primer mundo tiene como unos tractores gigantes que se acerca así al tronco y hay una máquina así que rodea, así como si fuera un abanico que rodea todo el árbol. Y hay como un martillo mecánico que empieza a golpear el tronco del árbol y lo hace sacudir todo, entonces lo zarandea. Lo zarandea hasta que caen todos los frutos y lo atrapa ahí la red esa que rodeó el árbol, ¿no? Entonces así en 30 segundos quedó cosechado todo un árbol, impresionante. Bueno, pero zarandea es esa idea, ¿no? De agarrar algo y sacudirlo hasta que se empiece a desarmar. Entonces eso era lo que estaba pidiendo Satanás. Él quería sacudir, él quería destruir la obra que Dios estaba haciendo en los apóstoles. Y Dios se lo permite. Entonces, pensemos en esto un momento nada más. Quiero que vos pienses momentos en tu vida donde vos reconoces, podés ver que has sido zarandeado, que tu vida ha sido sacudida profundamente, que tu fe ha faltado, que tu fe ha fallado, que le has dado la espalda a Dios, que has desobedecido, que has tenido un momento de rebeldía, que has tenido un momento de alejarte, has tenido actitudes completamente incorrectas, cosas en las cuales vos sabés que nadie te puede quitar la responsabilidad a vos, pero cosas donde vos también sabés que en esos días Satanás estuvo activo en mi vida y estuvo metiéndose por donde pudo. Entonces nosotros podemos ser tentados a, por un lado, cuestionar a Dios. Algunas personas tienden más a eso, a decir, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Donde Él me tendría que haber mantenido firme y fuerte, donde Él me tendría que haber librado de la tentación o haberme dado las fuerzas. O otros, y creo que es lo más común, nos sumergimos tanto en la culpa, en ese mirar para atrás y no lograr recibir la gracia de Dios sobre nuestras vidas, porque recibir la gracia de Dios implica también nosotros dejar eso atrás. Hoy se ha manoseado mucho la frase perdonarnos a nosotros mismos, entonces no sé si es la idea que quiero traer acá, pero por lo menos eso de recibir, de entender que la gracia de Dios nos perdona sin importar lo que hayamos hecho y poder seguir adelante. Y poder entender que Cristo nos ha perdonado. Y poder entender de que Dios, si bien Él no es el responsable, no es el que causa esas cosas, Él, como dice también la palabra, Él no nos tienta,
pero sí ha permitido estas cosas porque Él sabe que del otro lado de esta situación, son cosas que nos van a hacer crecer, son cosas que nos van a afirmar, son cosas que nos van a ayudar a que nuestra fe pueda estar más refinada que nunca antes. Y son cosas que Él va a utilizar para levantarnos y para sostenernos y para desafiarnos y para que podamos estar cada día más cerca de Él. Entonces no desestimemos este hecho, el hecho de que Satanás pidió y Dios lo concedió. Y Él lo concede porque Él sabe que puede utilizar eso. Es lo que se le llama, es la técnica bueno, Andrés, que sabe mucho de artes marciales, me va a poder corregir, ¿no? Pero es el jiu-jitsu, que es muy conocido por esto de tomar el movimiento del oponente y usarlo a tu favor. Hay varias. Las artes marciales en general, vamos a decir entonces, ¿no? Acá el pastor hablando de lo que no sabe. Bueno, mejor dedicate a hablar de la Biblia después. En fin, entonces, hay algunas artes marciales que son muy conocidas por enseñar esto, ¿no? No uses tanto tu fuerza, sino espera que el otro te ataque y utilizás eso, ¿no? A mí me encantaba la película de Jackie Chan cuando era chico, ¿no? La fuerza al contrario, ¿no? Entonces, uno te hace una piña y le cazotean el brazo y lo usan y lo dan vuelta y lo tiran para el otro lado. Entonces, Dios hace una especie ahí de arte marcial ahí espiritual que lo que hace es utiliza el avanzar, discúlpeme, utiliza el obrar del enemigo que es para destruirnos, es para tirarnos al piso y que nunca nos volvamos a levantar. Porque Jesús dijo, antes de este versículo, ahí el comienzo del 10, que el enemigo ha venido solamente para robar, matar y destruir. Y Dios es tan poderoso, es tan soberano, es tan grande, que tiene la capacidad de utilizar ese poder del enemigo en nuestra contra para nuestro bien. Y eso es increíble. Entonces, mirá en tu historia, en tu pasado, en las situaciones que vos estés viviendo ahora, qué cosa Dios puede estar queriendo redimir en vos. Redimir, esta palabra que significa, tiene varios significados, pero comprar, reutilizar, volver a darle un propósito, utilizar algo que está ahí y darle un nuevo propósito. No pienses que por cosas que vos hayas vivido, que hayas hecho, que hayas sufrido, que tu presente y tu futuro ya están embargados y que no tienen solución. Dios permitió esto con un propósito y lo vamos a ver en los próximos domingos. Esta historia de Pedro tiene un desenlace en varias partes y vamos a ir de a poco chequeando qué es lo que va pasando con Pedro. Entonces, Él puede usar todas las situaciones para nuestro bien si le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito, como nos recuerda Romanos 8, ahí del 30 al 32. Entonces nos dice en el versículo 32 que si bien Satanás pidió para zarandearlos, para sacudirlos, para destruirlos a todos sus discípulos, Jesús le dice, y por eso le está hablando a Simón Pedro, le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Pasó a hablarle de lo que iba a pasar con todos, a lo que él pidió por él, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y esto es tremendo porque acá entendemos por qué Jesús une esto con la discusión anterior del liderazgo, de quién es el mayor y el servicio. Le está diciendo, yo estoy pidiendo específicamente por vos, porque vos vas a fallar y vas a fallar feo y quizás seas el mejor ejemplo del que peor la hizo, porque el resto por lo menos salió corriendo y ni se metió, pero vos por chusma anduviste ahí la vuelta y lo termina negando. Termina negando que siquiera conocía a Jesús. Pero dice, he orado para que tu fe no falle. ¿Y para qué? Para que entonces puedas volver y señalar a los demás, mirá qué bien como mi fe fue restaurada y el resto se alejó y todo lo demás. No, para que vos puedas ser el siervo de los demás. Conectemos con lo que venía la conversación anterior. El líder es el que sirve. Entonces yo clamé por vos, para que vos te puedas arrepentir de tu pecado, de negarme, de rechazarme. Y entonces, cuando seas restaurado, te puedas dedicar a lo que yo te he llamado, a esa tarea de liderazgo de servir a tus hermanos,
de que ahora con tu fe restaurada, vos vayas y restaures la fe de tus hermanos. Vos vayas y vos seas también el encargado, el que sea usado por Dios para ir y animar a todos los otros que se habían desanimado. Ir y animar a todos aquellos que también, bueno, estoy tirando todos los spoilers, ¿no? Todos aquellos que volvieron a las redes, que volvieron a sus profesiones de antes, que habían pensado, bueno, hasta acá llegó y se terminó. Iba a ser Pedro a quien Dios utilizaría. Y de nuevo, algo que vamos a ver dentro de unos capítulos, bien al final, Jesús encontrándose con Pedro ya resucitado, y le dice, si me amas, apacienta, alimenta a mis ovejas. Dándole esa tarea, diciéndole, para esto es que estoy orando, para que tu fe no falle y seas restaurado y te arrepientas y puedas servir a tus hermanos. Entonces, vemos como este énfasis de Jesús en que Pedro, quien sería el líder entre los apóstoles, sería también quien sería llamado a servir. Y ese servicio de acompañar, de amar, de restaurar. Entonces entendamos que ese es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para con nuestros hermanos también que caen. De tener paciencia, de amar, de acompañar, de desafiar, de restaurar, de decir, vení, vamos adelante, vamos arriba, vamos que se puede, restauremos nuestra fe, vamos a arrepentirnos, vamos a seguir adelante porque vale la pena seguir a nuestro Señor. Y ahora vemos ahí en el versículo 33 como Pedro, al igual que muchos, y al igual que muchos líderes, específicamente se confió en sus propias fuerzas y él no escuchó a Jesús. Le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. No tenía ni idea lo que estaba diciendo. Luego de que él pasara por esto, a ver, Dios es tan sabio que nos puede sorprender, y si ustedes van y leen la historia de Job, nos puede chocar el hecho de que Dios le dé esta autoridad, este permiso a Satanás de obrar de esta manera. Pero el Pedro que atraviesa esta situación, que lo niega, que rechaza a Jesús y después es restaurado, ese es el Pedro que realmente estuvo dispuesto a ir a prisión y a morir por Jesús. El Pedro antes de esta experiencia no lo estaba. Fue el que salió corriendo y le negó. Entonces Dios es sabio. Y confiar en nuestras propias fuerzas no solo nos llevará a caer, sino que va a ser más difícil nuestra restauración, ya que no estaremos dependientes de la gracia de Dios para cada paso de nuestras vidas. Si nosotros nos creemos fuertes en nuestras fuerzas, ese va a ser lo mismo que va a obstaculizar nuestro arrepentimiento. Porque si yo creo que yo me tengo que sostener en mis fuerzas, y no que es Dios el que me sostiene, mucho más difícil va a ser entender la gracia y el perdón de Dios. Porque creemos que eso también depende de nuestras fuerzas y lo que yo pueda hacer. Y no entendemos de que es Dios el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos perdona, el que nos vuelve a dar nuevas oportunidades. Entonces, en lo que vos estés atravesando hoy en día, en lo que sientas que vos le has fallado a Dios o le estás fallando ahora, Él te recuerda, no es en tus fuerzas, no te creas que vos te puedes sostener en tus fuerzas. Donde vos pienses que por todos tus años de cristiano, por las costumbres que tenés, por la familia, por los valores que vos tenés, donde vos creas que esas cosas son las que te van a sostener, estás abriendo cada vez más grande la puerta a llegar a alejarte de Dios. Porque Satanás sabe con qué zarandearnos, sabe con qué hacerlo. Y cuanto más firme nosotros nos creemos, más fácil es que lleguemos a caer. Por eso la palabra de Dios dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. El que está firme no cae, pero el que se cree estar firme. ¿Y cuándo nos creemos que estamos firmes? Cuando lo pensamos que estamos en nuestras propias fuerzas. Porque cuando nosotros estamos confiando en que lo que nos sostiene es la gracia de Dios, no confiamos en nuestra firmeza, sino que estamos confiando en la gracia y en el poder de Dios para sostenernos y para ayudarnos a perseverar hasta el final. Y cuando nosotros estamos dependientes de esa gracia, es cuando nosotros podemos, sin dejar que pase tiempo, sin autoflagelarnos, sin castigarnos, sin decir, ay no, yo ahora tengo que, no sé, hacerle una promesa a Dios, tengo que
no sé, desaparecer, que nadie me vea por tanto tiempo, tengo que hacer esto, aquello, el otro, así. De esa forma me voy a sentir digno para que Dios me perdone. Si nosotros estamos dependientes de la gracia de Dios, cuando estamos bien, pero sabiendo que estamos bien por la gracia de Dios, va a ser también lo que cuando caigamos nos va a ayudar a volver lo antes posible a los brazos de nuestro Señor. Lo antes posible. Entonces ahí Jesús le dice con todas las palabras lo que iba a suceder. Pedro le dice, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús lo sabía y este mismo relato lo vamos a leer dentro de poco. Entonces Jesús les preguntó, ahora se vuelve a dirigir a todos. Estaban ahí, estaban en la mesa, todos escucharon lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero ahora les dice a todos, miren qué interesante, ¿no? Cuando los envié a predicar la buena noticia, y esto lo tenemos en Lucas capítulo 9, hace un montón de capítulos atrás, vimos cuando Jesús envió a los 12, los envió solos, los envió de a 2 en 2, a predicar por los pueblos y aldeas, a anunciar que el reino de Dios se había acercado, y les dice específicamente, no lleven nada, vayan con lo puesto, no se preocupen por el dinero porque Dios les va a proveer todo, nada les va a faltar. Y él les pregunta, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora, les dijo, y esto es importante porque nosotros mismos cuando estudiamos ese pasaje, y creo que llegamos a hacer, no me acuerdo bien, pero me parece que llegamos a conectarlo con este pasaje acá. A veces podemos ver algunas situaciones en la Biblia que son descriptivas y pensar que están dadas de una manera prescriptiva. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vemos una historia, algo que pasó, algo que Jesús dijo, algo que Jesús le indicó a sus discípulos en ese momento, y podemos pensar, bueno, entonces eso es para todos, para nosotros ahora. Uno leería, si leemos solamente Lucas 9, ahí cuando los envía, le dice, ustedes no lleven nada para el camino, no se preocupen, no lleven comida, no lleven dinero, no lleven sandalias, Dios va a proveer. Y ahí podemos pensar que entonces, bueno, esa es la forma en la que el cristiano debe vivir todos los días de su vida. Y acá Jesús le dice, pero, y estamos en un momento diferente, ahora está sucediendo otra cosa. Jesús los había enviado en ese momento a anunciar la buena noticia de que el reino de los cielos había llegado, pero en este momento estaban en el punto en el cual iban a experimentar el mayor rechazo del reino del cielo, porque estaban rechazando al mismo rey del reino de Dios. Entonces le dice, tomen su dinero y su bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Y vamos a ver esa profecía, está en Isaías 53. Todo Isaías 53 es una profecía que nos habla de este siervo sufriente de Dios y nos da muchas cosas. Isaías 53, casi cada frase está describiendo cosas que pasaron durante estos últimos días de Jesús y su misma muerte. Está describiendo lo que Él hizo por nosotros, por nuestro pecado. Está describiendo cómo fue muerto. Está describiendo un montón de cosas. Y en el versículo 12 dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces, ese es el pasaje al que Jesús está haciendo referencia cuando dice que todas esas profecías, y por tanto también está abriendo el panorama que todo lo de Isaías 53 se iba a cumplir en esa noche, en esa madrugada, en esa mañana, sobre Él, sobre su muerte y su resurrección. Entonces vemos cómo le dice, ¿no?, que va a ese siervo que está hablando de Jesús, había que rendirle honores como los de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Y por eso esta descripción de Jesús de prepárense para la batalla, que no era algo literal. Vemos enseguida los discípulos, evidentemente sin entender, sin tener ese discernimiento de las Escrituras, realmente se pusieron a mirar entre ellos y dijeron, bueno, a ver, ¿tenemos alguna espada entre nosotros? Bueno, somos 12, 13, mirá, entre los 12 tenemos 2 nomás.
Jesús le dice, ya basta, es suficiente. Y no le está diciendo, 2 espadas, con eso nos arreglamos. Basta con dos espadas, va a ser suficiente para vencer a todo el ejército romano que venía a buscarme. No se refería a eso. Se refería, muchachos, no estoy hablando de eso. Y la confirmación de eso la tenemos porque antes de que Pedro salga corriendo a negarlo, saca un cuchillo y le corta la oreja a uno de los soldados o a uno de la guardia del Sanedrín. Y Jesús lo detiene. Le dice, no, esto no va a suceder así por la fuerza. Jesús simplemente en esto y haciendo alusión a esto le estaba diciendo que se estaba por venir un tiempo difícil, un tiempo muy difícil. Un tiempo donde a partir de ahora ellos ya no iban a ser recibidos como fueron recibidos cuando fueron enviados a anunciar las buenas noticias. Ahí fueron recibidos bien por todo el mundo porque la gente escuchaba de Jesús, de los milagros que estaba haciendo, y a la gente le gustaba y se juntaban las multitudes y querían recibirlo. Invítenlo a este pueblo a predicar, invítenlo a esta aldea, queremos escucharlo, queremos que nos sane, queremos recibir la bendición de este Mesías que ha venido. Pero cuando se dieron cuenta que no era ya a quienes ellos querían que viniera, no era el tipo de rey que ellos querían, ya no iban a ser tan hospitalarios, no iban a darle la bienvenida ni a Jesús, ni tampoco a sus seguidores. Entonces Jesús les advierte que iban a venir a partir de ahora tiempos difíciles. Y sabemos que eso fue así porque aún con Jesús resucitado, aún después de Pentecostés, donde reciben el Espíritu Santo para darles fuerza y ánimo y para ayudarles, darles el poder de ser testigos, y donde 3.000 personas se convierten en ese primer día, aún así la iglesia desde ese día en adelante fue perseguida. Como vimos también el domingo pasado, hoy en día la iglesia de Cristo es perseguida. Quizá no acá, no en Las Piedras, no en Uruguay, pero la iglesia de Cristo desde ese día, desde el día que Jesús murió, ha tenido grandes enemigos que han buscado deshacerse por completo de ella. Y Jesús nos llama a ser astutos, y Jesús nos llama a estar alertas, y Jesús nos llama a buscar maneras de seguir en su misión avanzando, a pesar de todas las cosas que tenemos en nuestra contra. Sabiendo que, como Pedro, el Señor ha orado para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no falle. Tenemos esa oración en Juan 17, cuando Jesús intercede y pide, dice, no pido no solamente por estos eran sus discípulos, dice, sino también por los que vendrán. Y Él ora para que seamos uno, para que nos mantengamos firmes, para que tengamos fe, ora por la unidad de la iglesia, para que la gente pueda conocer, aún en medio de la hostilidad, aún en medio de tantos enemigos y tantas personas que se oponen al reino de Dios, puedan conocer de que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, es el único digno de ser adorado. Y es el único al que nosotros también debemos rendirle toda nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar y principalmente quédate con estas palabras de Jesús a Pedro. Mientras vamos pensando también en este tiempo de participar en la Santa Cena, mientras vamos orando y vamos pensando en este tiempo de clamar a Dios, rogando que donde sea que vos estés, en lo que sea que vos le hayas fallado, en lo que sea que vos sientas que Satanás te está zarandeando, te está sacudiendo, te está queriendo desarmar y sentís que no sos fuerte, que no estás pudiendo soportarlo. Sentís que tu fe está fallando. Recordá que Dios es soberano sobre esa situación. Recordá que Jesús quiere restaurarte. Recordá que Jesús quiere levantarte, te quiere perdonar, quiere abrazarte. Quiere invitarte a su mesa y quiere recordarte una y otra vez que jamás, ni en tu mejor momento, ni en el momento donde más serviste, ni en el momento donde más fiel le fuiste, en el momento donde más rechazaste el pecado,
ni en el momento donde más espiritual estuviste, nunca se trató de vos ni de tus fuerzas. Siempre fue gracia, siempre fue perdón, siempre fue Él sosteniéndote. Por lo tanto, no hay nada que pueda hacer que ahora esto dependa de vos. No solamente creemos en Dios por la fe, pero también recibimos su gracia por la fe. Si estás arrepentido, si estás arrepentida, si has decidido seguir a Cristo y no querés volver atrás, es un paso de fe, no es lo que sientas. Es entender de que la verdadera cruz de Cristo, ese hecho histórico y divino que sucedió hace 2000 años atrás, es el ancla de nuestra fe, es el ancla de nuestro corazón. Y ese hecho que sucedió, Dios mismo encarnado, muriendo, para traernos vida, para reconciliarnos con el Padre, es más fuerte, es más grande que cualquier traición que vos hayas podido cometer. Es más grande que cualquier autosuficiencia, que cualquier pensar que vos podés hacer esto en tus fuerzas. Él es grande y Él es poderoso. Y Él te sostiene. Y Él te perdona. Y Él te quiere restaurar. En el poderoso nombre de Jesús. Lo rogamos, Señor.